Queridos estudiantes, ¿cómo están? Esta es una clase más de nuestro curso de gestión de emprendimientos dentro de la metodología creativa. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en este día? Bueno, este es un archivo audiovisual que les estoy grabando para que vayan complementando su conocimiento, ¿no es cierto? Recuerden, lo primero que nosotros tenemos que anotar en nuestra agenda, en nuestro cuaderno del curso, es siempre tener el enlace de nuestra aula virtual. El enlace de nuestra aula virtual es muy importante porque ahí vamos a estar viendo las notas, los avances, los aportes en texto, en video y posteriormente también personalizado los exámenes, las preguntas que vamos a hacerles para poder evaluar cómo está su rendimiento. Primero tenemos que entender estas dos cosas que ya hemos visto, que es el desarrollo de una empresa, de un emprendimiento, de una industria, de una organización, es el resultado de todo un proceso histórico-cultural. No está alejado, no está alejado. Es decir, la humanidad ha desarrollado formas de organización y nuestro emprendimiento, nuestra organización, nuestra industria, nuestro comercio, nuestra tienda, solamente es parte de ese desarrollo histórico organizacional que ha trabajado el ser humano y la humanidad completa. ¿Por qué es importante esto? Porque en ese proceso de aprendizaje, de organización de la humanidad, nos han enseñado todas las historias culturales, también metodologías y técnicas de administración, de organización. ¿Cómo hemos ido viendo? Primero, la necesidad del ser humano por saciar precisamente necesidades. El ser humano tuvo y tiene y tendrá el deseo de saciar necesidades. Estas necesidades son de diverso tipo, ¿sí? Las necesidades antropológicas de la humanidad eran cazar, recolectar, sobrevivir, etc. Son las necesidades antropológicas. Las necesidades principales, según la economía, las necesidades principales, según la economía moderna, son alimentación, vestuario y vivienda. Pero la humanidad tiene un sinfín de otras necesidades, que son necesidades secundarias. Y es ahí en donde entra el emprendedor, entra la emprendedora para precisamente saciar o posibilitar esas necesidades. ¿A cambio de qué? A cambio de un pago, de una transacción financiera, a cambio de una transacción financiera, que esa transacción financiera, en cambio, a nosotros nos va a permitir saciar nuestras necesidades porque vamos a vivir de nuestro emprendimiento o de nuestros emprendimientos, ¿sí? Y también hacer el sostén, lo que se llama el sustento de nuestro emprendimiento. Por eso se denominan proyectos autosustentables. ¿Qué quiere decir? Que nuestro emprendimiento es un proyecto y tiene un proceso de autosustentamiento, de sostenimiento. ¿Para qué? Para que sea viable, sea rentable y se mantenga en el tiempo. Entonces, aquí hacemos varias relaciones respecto del desarrollo del tema de carácter cultural en esta primera fase de nuestro curso, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra primera fase de nuestro curso? Entender, comprender, concientizar, asumir de que todo proceso organizacional como nuestro emprendimiento es el resultado de un proceso histórico de aprendizaje, de organización, de administración, cuyas estrategias, cuyas destrezas siempre van a estar
vigentes, siempre van a estar vigentes. ¿De acuerdo? Hemos entonces llegado hasta ahí. Ahora, este proceso también implica un desarrollo organización, de organización. Una sola persona no lo puede hacer. Yo he conversado con algunos, eh, a veces les llamo clientes, a veces les llamo alumnos, ¿no? Que me han dicho, no, Fabián, no, profesor, yo mi negocio lo hice solo. Esta soledad es relativa. Nadie puede hacerlo solo. Sí, ¿por qué? Necesitamos proveedores, necesitamos mercado, necesitamos dentro de ese mercado incluso dos, tres, cuatro buenos clientes. Tal vez incluso algunos clientes que no sean tan buenos, pero son frecuentes. Es otra característica. Clientes frecuentes, buenos clientes, clientes frecuentes. Pero nunca vamos a poder hacerlos solos. Siempre vamos a tener o proveedores o asesores o colaboradores, es decir, empleados, socios, ¿sí? Y finalmente, mercado. Siempre vamos a tener mercado. E incluso necesitamos una población colectiva, humana, en donde nosotros hacemos también ese proceso de consumo, porque el emprendedor no solo es proveedor de servicios y de productos, también elabora o desarrolla consumo y consume a una población específica de mercado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos presente estas destrezas, ¿sí? Vamos anotando, vamos anotando en nuestro cuaderno. Se desarrolla entonces un proceso de carácter colectivo. Este proceso de carácter colectivo nos exige otra destreza, nos exige desarrollar otra destreza. ¿Cuál es esa destreza? Esa destreza es de que si estamos en un entorno humano, en un entorno social, entonces necesitamos conocer ese entorno humano, ese entorno social. ¿Me explico? También les denomino o les denominamos en nuestras clases eh, conocer nuestro espacio vital o nuestro espacio social o nuestro espacio humano. Y ahí les planteo un reto, una tarea que hagamos. Vamos a escribir, vamos a escribir, eh, esta tarea va a estar ahí en el aula también. Vamos a escribir cuáles son nuestros espacios humanos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con espacio humano? Nos referimos a espacio humano con los sectores sociales con los cuales nosotros tenemos convivencia. Tenemos convivencia. Por ejemplo, un espacio humano puede ser nuestra familia, ¿no es cierto? ¿Con quién interactuamos más? Si vivimos con nuestros padres, o vivimos con nuestra esposa, o vivimos con nuestro esposo, o con nuestros hijos, o si es que vivimos solos, entonces tal vez nuestro vecindario, cuál es nuestro barrio, cuál es nuestro espacio humano. No tenemos espacio humano en nuestra vivienda, correcto. ¿Cuál es nuestro espacio humano laboral? ¿Sí? ¿En dónde nos encontramos? Nuestros compañeros de trabajo, nuestros colaboradores, nuestros socios, lo que ya señalábamos, ¿no? A nivel de la cadena de valor. Ahora, para determinar el espacio humano, proveedores, ¿cuáles de esos proveedores tenemos una interacción física? ¿Con cuáles de esos proveedores tenemos una interacción telemática, digital?
vía teléfono, solo vía WhatsApp. Vamos a escribir cuántos espacios humanos tenemos. Casa, trabajo, si es que estamos estudiando o si es que no estamos estudiando, pero vamos al gimnasio, al curso tal, etcétera. Tenemos otro espacio humano y también vamos a definir si es que tenemos un espacio humano cargado, es decir, un espacio humano social. Eso se le llama cargado. Es decir, si tenemos por ahí dos amigos de la escuela, dos amigos de la infancia, dos ex enamoradas, ex enamorados, excuñados, excuñadas, ¿sí? Dos amigos que nos hicimos por ahí amigos y a veces nos escribimos, etcétera, o nos encontramos. Ese espacio humano social, históricamente social. ¿De acuerdo? En la actualidad, en la época actual, nosotros le denominamos, en la época actual de la humanidad, culturalmente nos encontramos en la posmodernidad. Recuerden siempre esto. Si ustedes leen textos, leen libros, o leen autores y ven algunos elementos que no coinciden con nuestra tesis de la gestión creativa para emprendimientos, es porque nosotros estamos teorizando, estamos desarrollando la metodología y estamos preocupados de los emprendimientos que están basados en la crisis de la posmodernidad. Muchos libros, muchos textos han sido elaborados en base a lo que era la sociedad moderna, a la sociedad de la modernidad. La sociedad de la modernidad terminó en el mundo en el año 1990. Luego vino la época de la posmodernidad y esa duró desde 1991 hasta el año 2001, ¿sí? Luego hay una crisis de la posmodernidad que estamos llevando hasta el día de hoy y está finalizando. Ahí ya vamos a comenzar una clase adelante y tengo una clase para darles sobre este tema. Entonces, vamos a señalar cuáles son nuestros espacios humanos, ¿sí? Casa, trabajo, estudio, el curso de postura, el gimnasio, los viernes que voy a la discoteca. ¿En dónde ustedes tienen contacto con las personas, con los seres humanos? Es decir, en dónde tienen ese piscinazo de seres humanos. Se botan a la piscina y tienen un contagio, se bañan de humanidad, conversan con alguien, se ríen, a veces tienen hasta problemas, este me cae mal, este me cae bien. ¿Cuántos? ¿Y en dónde? ¿De acuerdo? Esos son los espacios. Pero aquí lo que nos interesa, eso como tarea, pero aquí lo que nos interesa es enfocarnos, tratar, acercarnos, verificar, ¿sí? Nuestro mercado, el espacio humano de nuestro emprendimiento. ¿De acuerdo? Vamos a enfocarnos en el espacio humano de nuestro emprendimiento. Nuestro emprendimiento, entonces, como dijimos, tiene proveedores y vamos a hacer una lista de, eso no todavía, ya es, vamos para la próxima clase. Entonces tendremos que definir cuáles son esos perfiles humanos y esos perfiles económico-comerciales que están interactuando, trabajando, involucrándose con nuestro emprendimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque esos elementos van a afectar emocionalmente, eh, racionalmente y económicamente a nuestro emprendimiento. Y porque ellos nos van a definir, nos van a ayudar a definir la identidad, nos van a ayudar a concretar cuál es nuestra identidad de nuestro emprendimiento. Si es que nuestro emprendimiento está más basado en procesos o en un espacio humano
femenino o de niños o de adultos mayores, de qué condiciones económicas, si tienen capacidad de pago, si no tienen capacidad de pago, etcétera. Nos va a generar un perfil muy cercano para entender nuestro mercado. Entendiendo una vez nuestro mercado, nosotros vamos a poder desarrollar productos, imagen, marketing, atención, seguimiento, metodología, inversión en tecnología, en tecnología digital, o, etcétera, ¿sí? O si es que ponemos el, el pompón de caramelos nada más, o si es que necesitamos una inversión más alta de tecnología, etcétera, definiendo nuestro mercado, definiendo el perfil eh, de nuestros clientes, que son básicamente lo que nos interesa. Pero no únicamente ese es el perfil humano que nos interesa, porque nuestro emprendimiento trabaja, y nuevamente lo que decimos, con colaboradores, incluso con la competencia. ¿Sí? Entonces, no nos vamos únicamente a fijar en nuestro cliente. Nuestro cliente es muy importante. No es importante, es muy importante, pero no lo es todo el espacio humano que tenemos. Necesitamos también darle atención a otros espacios, a otros escenarios que nos permitan comprender la naturaleza, el desarrollo, la profundidad de nuestro emprendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tema que vamos a ir desarrollando. Y también le hacemos una analogía, un paralelo con el desarrollo de la humanidad. La humanidad logra desarrollar su identidad como especie cuando se une y logra sobrevivir. Y no logra sobrevivir, sino logra también evolucionar. No logra evolucionar, sino también logra ponerse como protagonista de todas las especies, y no solo como protagonista, sino gobernar el planeta. Y no solo gobernar el planeta, sino determinar la vida y el fin de este planeta. ¿Sí? Entonces, solo tenemos dos niveles. El nivel de la naturaleza, lo que nos ha dado la naturaleza. Por ejemplo, tenemos una isla desértica o un bosque virgen, ¿sí? Cada vez islas desérticas en el mundo o bosques vírgenes existen menos. ¿Por qué existen menos? Porque la humanidad, esa especie se ha ido expandiendo a tal punto de que está en capacidad en este momento de determinar la vida o determinar la existencia misma del planeta. ¿En base a qué? En base al trabajo, en base al desarrollo racional y mental. ¿Sí? Entonces, la vida y el mercado se hacen cada vez más complejas, se hacen cada vez más abstractas, se hacen cada vez más difíciles de comprender y de tener bajo control. Por eso es importante la capacitación constante, la educación constante. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces, el, el proceso de conformación de la humanidad, cuando se convierte primero en tribus, se convierte en hordas, se convierte en familias y luego llega a convertirse en ciudades, imperios, naciones, etcétera, etcétera, hasta lo que conocemos. Esto es en base a un tejido social llamado organización social. ¿Sí? ¿Eso puede pasar con nuestro emprendimiento? Sí, puede pasar con nuestro. ¿Sí? Vamos a llegar, ustedes ven un módulo más adelante, que se trata de un módulo de visualización o acercamiento a casos
exitoso. Por ejemplo, si su emprendimiento crece, si usted tiene una tienda y luego necesita, en base al proceso de crecimiento, usted siente la necesidad de tener una sucursal, de tener otra tienda, y luego otra, y otra, y otra, y luego tener otra en otra ciudad, ya sea temporal o tienda fija. No solamente en otra ciudad, sino en otro país o en otros países. A tal punto que su capacidad administrativa ya no puede sostenerlo. Entonces se crean otras figuras comerciales. Miren que estamos hablando de economía, de finanzas, de historia, de cultura, de comercio. Se crean entonces otras figuras comerciales que se denominan, por ejemplo, franquicias. Y usted empieza a vender franquicias. Es una figura comercial específica que está basada en que usted le cede a un tercero la capacidad de que éste haga usufructo de su imagen corporativa, de su marca empresarial. A cambio, obviamente, de que ese tercero le mantenga el rating de su marca, el estatus de su producto, la plusvalía en el mercado y obviamente también le dé una renta, entendiendo por renta un recurso financiero. ¿De acuerdo? Esto pasó con la humanidad y esto también puede pasar con usted y también puede pasar con su emprendimiento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el emprendimiento o la empresa, es un producto humano y está basado en el desarrollo de la antropología humana. Y la humanidad ha tenido estos preceptos, ¿sí? La humanidad ha ido desarrollando tanto organización, expansión, pero no ha sido eso siempre color de rosas, ¿cierto? Esa organización, ese grupo, esa socialización de los humanos ha generado contradicciones. Este es otro de los conceptos que vamos a ver, ¿cierto? Tenemos necesidad, tenemos contradicciones, tenemos movimiento, tenemos tiempo, tenemos historia, tenemos humanidad, algunos de los conceptos que vamos a ver. Sobre estos temas van a ser los procesos de la evaluación. Esto como términos conceptuales, pero tenemos áreas también que vamos a revisar, como la cultura, la historia, la economía, las finanzas, la administración, que son áreas que tenemos que ir profundizando. Y la magia de esto es de que usted tiene que estar consciente que todo tiene que ver con todo y cómo relacionarlo, cuándo relacionarlo y con quién relacionarlo. Esa va a ser la destreza que si usted es empleado o usted es gerente, es decir, es dueño de su emprendimiento, va a poder sacar el provecho necesario de todo este curso. Por eso se llama curso de gestión creativa, porque lo que buscamos es de que usted tenga las mejores tips y las mejores herramientas para moverse y para ganar en el mundo del mercado. Y ahí tenemos que tener una frase. Ahí manifestamos una frase. La frase es la siguiente. La necesidad que tuvo la humanidad y la necesidad que tuvo usted para crear un emprendimiento
y la necesidad que su emprendimiento tiene para expandirse, para crecer, para vender, para ganar, la necesidad entonces es dos puntos. La necesidad es ese vacío que busca el emprendimiento de la persona y que le obligan a moverse o a expandirse. Esa es la necesidad. El otro concepto es las contradicciones. En todo grupo humano que usted se vaya, que usted participe, van a existir contradicciones. Y el único lugar en donde están nombres de personas y no tienen contradicciones es en el cementerio. ¿Pero por qué? Porque están muertos. Pero usted siempre va a tener contradicciones con sus padres, con sus hermanas, sus hermanos, con sus hijos, con su pareja, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, con sus vecinos, con su familia. Siempre van a haber contradicciones. El hecho de que hayan contradicciones es el indicador de que está usted y están todos vivos. Solo no existen contradicciones con quiénes, con los objetos. Incluso con los objetos a veces se enojan, ¿cierto? Dice, en este televisor no se me prende rápido. Esta radio no lo escucho bien. Este teléfono que le compré no me sirve. Se enoja, ¡ah! ¿Cierto? Con las mascotas se enoja. ¿Sí? Siempre existen contradicciones. La contradicción, a su vez, le digo, la contradicción, dos puntos, la contradicción es el motor de la historia. La contradicción es el motor, el impulsor de que usted avance. Entonces, usted va a entrar o entra a un espacio humano distinto, usted ya tiene que saber de que va a tener contradicciones. Estas contradicciones son de diverso tipo. Sí, por ejemplo, usted ve en noticias que dos países entran en guerra, entran en batalla y se matan. Van los ejércitos. Son contradicciones profundas, son contradicciones insalvables, ¿sí? Pero estas contradicciones profundas, incluso estas contradicciones profundas, son relativas. ¿A qué me refiero? Cuando empieza una guerra entre países, estos países creen que no hay salida, no hay salvación, y por eso tienen que irse a la guerra. Pasa el tiempo, pasan las estadísticas, los números, los muertos, el costo económico, el costo financiero, el costo humano, el costo de vidas, de infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese costo, es decir, esas contradicciones provocan que nazca una necesidad, lo que decíamos. Y esta necesidad es de qué? De paz, de parar la guerra. Pero no decían que había unas contradicciones tan profundas que eran insalvables. Ah, entonces entramos a otra circunstancia, a otro concepto, que son las circunstancias. Nosotros, como nuestro emprendimiento, dos puntos, anotamos, es hijo de las circunstancias. ¿Sí? Nuestro emprendimiento es hijo de las circunstancias geográficas. Si usted está con su emprendimiento en la costa, en Galápagos, en la Amazonía,
en el páramo, en las faldas del Chimborazo, si está en el sur, en la provincia de Loja, en el norte, en la provincia del Carchi, en la capital, en Quito, o está en Guayaquil. Esas son circunstancias que van a determinar la marcha de su emprendimiento. Es muy importante conocer entonces estas circunstancias. Esas son circunstancias de espacio, circunstancias geográficas. Otro elemento circunstancial es si es que usted está en un local propio, en un local arrendado, en un local alquilado, en un local subarrendado, en un local en comodato, o si no tiene local. Es un comerciante informal o es un ejecutivo ambulante, ¿sí? Que su local es su auto y viaja o entrega o lleva productos de la costa a la sierra, de la sierra a la Amazonía, etc. Es decir, está en movimiento, no tiene necesariamente un local. También son circunstancias. Otras circunstancias del tema de carácter económico. Si es que usted empezó con un capital, si empezó con un préstamo, o si empezó sin ninguno de los dos, o empezó con los dos, o empezó con una donación. Son circunstancias que van a terminar, por eso le decía, nuestro emprendimiento es hijo de las circunstancias. Y estas circunstancias se mueven, varían, de acuerdo a una enseñanza histórica de la humanidad, que hemos dicho. ¿Cuál es? Por eso tenemos que revisar el video que vimos de la Odisea de la especie. ¿Cuál es? Es el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio. Entonces, tenemos que entender otro concepto que venimos ahí a dar, es el concepto de identidad. Tenemos que entender, conocer e incluso construir. He tenido yo muchos clientes, muchos alumnos que les he ayudado a construir su identidad incluso como persona, su identidad como emprendedor. ¿Por qué? Porque antes sus circunstancias históricas, es decir, su pasado, sus circunstancias históricas no venían precisamente de un proceso histórico comercial. Es distinto. He tenido yo clientes, he tenido yo alumnos cuyos procesos históricos circunstanciales es por ejemplo, de una persona que es huérfana, no tiene un antecedente, o cuyos padres son agricultores o son obreros. Entonces, no tienen es distinto cuando dicen, sí, yo me eduqué porque mi papá tenía ya el almacén de zapatos. Entonces, siempre estuvo viendo cómo se daba mercadería, se iba mercadería, se daba mercadería, se iba mercadería. Ingresos van, ingresos vienen. Ingresos van, ingresos vienen. Clientes no clientes, clientes no clientes. Sí, es tan natural, se le vuelve tan natural. Es muy distinto cuando esas mismas circunstancias históricas no existen. Para ubicarnos y para desarrollar el tipo de coach, el tipo de asesoramiento que necesitamos, es fundamental que tengamos un proceso de identidad, de carácter personal,
cuál es mi identidad como emprendedor, como comerciante, como emprendimiento y cuál es la identidad de mi emprendimiento. Para eso necesito entender las circunstancias y necesito comprender el tiempo y el espacio. Si estoy, una vez más, si estoy en Quito, en Guayaquil, en Ambato, en el Puyo, en Tena, en Lago Agrio, y el tiempo. Si el tiempo es de invierno, necesitaré un tipo de comercio. Si el invierno en la costa, por ejemplo, en estos días que está muy compleja la situación, entonces mi emprendimiento tendrá que tomar ciertas decisiones. Yo como gerente tendré que tomar ciertas decisiones para que mi emprendimiento tenga una marcha de distinta manera. Y en invierno será de otra manera. Por eso es importante la formación continua. Por eso es importante siempre mantenerle a su asesor, a su coach, a su profesor, a su maestro, tenerle cerca. Porque estos maestros o estos seguidores, estos coaches, estos consultores, nosotros estamos viendo el tema desde adentro y desde afuera al mismo tiempo. Usted, en cambio, está en la marcha como emprendedor, está en la marcha del emprendimiento, está adentro, ¿sí? Está marchando adentro, está como una bola, está dentro de la bola. El, el coach está como satélite afuera, está viendo, tiene otra visibilidad, ¿sí? Si usted marcha sin un consultor, sin un asesor, sin un coach, puede ser, ¿sí? Pero la probabilidad de fracaso es alta. Si usted se apoya en un coach o un asesor, ¿sí? Como yo me apoyo en respaldar de mi sillón, ¿sí? La probabilidad de que me vaya al piso se reduce, baja, ¿sí? Es distinto, porque precisamente el respaldar de mi silla me está permitiendo asesorarme, sostenerme, cuidarme, mantenerme. Eso es lo que hacemos un coach, un asesor, un maestro. No importa, gracias ahora a la tecnología, si su coach está en Japón, China, Rusia, en Arabia, en Irak, al otro lado, o si está en Cuenca. Yo tengo mis alumnos, Cuenca, en Cañar, ahora tengo mi alumna en Guayas, y en la parte del norte también, en Garra, en varios lugares. Y mis, mi clase es abierta, es decir, es amplia, es universal. Porque estos son conceptos, estas son visiones, es una metodología de manera que está hecha no para los espacios, sino para los tiempos. Por eso insisto, esta es una metodología para los entendimientos de proceso cultural que nos encontramos, que la humanidad se encuentra. ¿Cuál es ese momento? Es la crisis de la posmodernidad. Y es necesario entonces entenderlo por espacio y por tiempo. Somos hijos, entonces nuestro emprendimiento es hijo de las circunstancias. Necesitamos ubicar, vuelvo y retomo, como les decía, o si es que es necesario incluso construir nuestra identidad como emprendedores y construir la identidad de nuestro emprendimiento.
Y ahí, eso es lo único que tenemos. Entonces ahí sí tenemos que ser muy celosos. Más que celosos, cuidadosos. ¿Sí? Nuestro emprendimiento debe tener un proceso de un porqué, usted lo sabe, ¿cierto? Un porqué, un qué que vende, que produce, un cómo lo hace. Solo usted sabe. Un cuándo, tiempo, cuándo, dónde, espacio, un porqué, un hacia dónde, son preguntas que le va a permitir contestar solamente el proceso de identidad. ¿Sí? En este macro desarrollo de los emprendimientos. Ahora, en nuestro curso estamos en esta fase, visibilizando y haciendo posible el, la relación cultural que significa un emprendedor o un emprendimiento. Entonces, ahí nos vamos a quedar hasta ahora. Vamos a mantener la frase que dice, la realidad objetiva determina la realidad subjetiva. La realidad objetiva determina la realidad subjetiva. Vamos a la próxima clase a visualizar quién y en qué tiempo, en qué momento se produjo esta frase. Y nosotros también vamos a reflexionar estos días sobre el significado de esta frase. La realidad objetiva determina la realidad subjetiva. Y esta frase va acompañada de otra, de un silogismo, que es el emprendimiento es el resultado de las necesidades del mercado, no de la buena intención del emprendedor. ¿Sí? A veces como emprendedor somos soñadores. Cuando somos soñadores corremos el peligro de elevarnos de la realidad y perder el objetivo de la realidad. ¿Sí? Por eso también es necesario el consultor, el maestro, el profesor, para que lo baje a la realidad y no pierda el sentido. ¿De acuerdo? Entonces, a través del corazón y del sueño, nosotros vamos a querer ponernos un emprendimiento de, de Cordós, de peluquería, y vamos a triunfar en el mundo con esto. ¿Sí? Pero resulta que la realidad es distinta. Entonces necesitamos tener un proceso de carácter objetivo. Objetivo. ¿De acuerdo? Con eso nos quedamos. Vamos a revisar los términos que hemos dicho. Vamos a ubicar la tarea sobre nuestros espacios humanos y esa información y esas tareas ya las vamos a estar pidiendo en nuestra aula de nuestro portal www.gestioncreativa.org en nuestro segmento de los cursos. En este caso, el curso de introducción a la cultura del emprendedor, a la cultura del emprendimiento. Soy Fabián Paredes Vanegas, magíster, máster en administración de la economía social y profesor para emprendedores, consultor, conferencista y coach. Seguimos en la próxima clase. Todos los comentarios nos ponen en la caja, si es que lo ve en YouTube o si es que lo ve en nuestra aula.